Ahora vamos a leer el Salmo 90. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un cambio. Vamos a leerlo antifonalmente. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Porque en tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tu siervo. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. La luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Después de darle vuelta y vuelta a este salmo, llegué a la conclusión de que el mensaje de hoy se iba a llamar Conviértete. O convirtámonos, o conviértanse, o convirtámonos. Después que Job terminó su prueba, expresó algo que siempre me anima a seguir adelante. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job había adquirido un conocimiento mayor acerca de quién es Dios a través de la prueba. Hasta ese momento él sabía que Dios existía, que era real, pero no le conocía en verdad. Constantemente estoy pidiendo a Dios que abra mis ojos, que quiero verle. Y no es como mucha gente que está pensando ver a Dios en nuestro tiempo. Si nosotros decimos que queremos ver a Dios en realidad, Dios se va a mostrar a nosotros en las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos va a mostrar el camino que quiere que nosotros andemos. Entonces yo estoy siempre pidiendo a Dios que quiero verle. Y yo estoy seguro que hasta el día de hoy Él ha guiado mi vida, pero eso para mí no es suficiente. Yo quiero conocerle más personalmente. En este asunto hay un detalle importante porque estoy seguro que muchos quieren conocerle personalmente, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres conocer a Dios? Si solo lo quieres conocer, no tiene ningún sentido. Si lo que te motiva es pedirle cosas, estás en un camino equivocado. Si lo que deseas es seguirle, obedecerle, entonces tiene sentido conocer a Dios. Porque Dios no se va a manifestar a una persona que simplemente... Dios no es un trofeo o algo decorativo para que la gente simplemente lo vea. Cuando Dios se muestra a una persona, como se mostró a Moisés en la zarza, como se mostró a Job cuando peleó con el ángel, a Jacob, como se mostró a Gedeón, cuando el ángel de Jehová se le apareció, como se mostró a Josué, como el príncipe del ejército de Jehová, entonces es porque Dios tiene una tarea, una misión para nosotros. Él no se presenta simplemente porque, ¡ay, qué bonito eres! Moisés había conocido a Dios de la forma más personal que se le podía conocer. Experimentó la presencia de Dios y experimentó grandes situaciones
eventos tremendos, grandes maravillas. Hizo Dios por manos de Moisés y aún dice que hablaba cara a cara con él. El pasaje que acabamos de leer hoy fue escrito precisamente por Moisés y es importante que prestemos atención porque es una oración que hace por el pueblo de Israel, pero en la que debemos enfocarnos bien. Porque ¿qué dice Moisés? Moisés empieza haciendo una descripción muy breve de Dios. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué dice Moisés? Una de las cosas que nosotros podemos encontrar en la Biblia es que los hombres que oran en la Biblia, generalmente el encabezado, el inicio de su oración está totalmente relacionado con lo que ellos van a decir después. Es como una introducción a lo que viene más adelante. Entonces, él arranca diciendo: tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Por qué? Porque más adelante él va a hablar del furor de Dios y de todo lo demás. Y antes de eso está diciendo: sí, pero yo reconozco que tú has estado protegiéndonos, que nos has cubierto, que nos has guardado de generación en generación. Todo el tiempo has estado con nosotros, dice. Entonces, antes que naciesen en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y luego dice: Dios, tú eres eterno, siempre has existido, siempre has estado ahí, tú siempre has sido Dios y tú simplemente eres Dios, pero siendo Dios has estado guardándonos, has estado protegiéndonos, tú has sido nuestro refugio, en donde nosotros nos guarecemos, nos escondemos, nos protegemos. Y nosotros debemos tener este mismo entendimiento y esta misma convicción. Como dije hace un rato, el que yo esté orando porque quiero ver a Dios, porque quiero que mis ojos se abran, porque quiero escucharle más, no significa que yo no entienda. Dios ha estado conmigo y me ha guardado y me ha protegido y me ha guiado hasta hoy. Hace unos días Vanessa y yo estábamos hablando del tiempo que tenemos aquí, de las cosas que hemos pasado, del futuro, y en medio de esa conversación recordamos cómo Dios nos trajo aquí, cómo fue que nosotros estábamos en Callecú y de repente quedamos aquí, cómo fue que nosotros un día, y es que resulta que, aunque yo creo que ya algunos conocen la historia, Vanessa y yo teníamos entre los dos a cargo, o éramos a cargo o éramos parte de 8 ministerios en Callecú. Entre los dos éramos parte de 8 ministerios. Y un día Dios puso cierto hartazgo en nosotros. Nos hartamos del asunto. Y nos sentamos a conversar y dijimos: vamos a dejar todo ese poco ministerio. Pero no podemos dejar de servir a Dios, así que vamos a decirle al hermano Pablo que queremos seguir siendo maestro. Eso ocurrió en septiembre de 2009. Pero no hicimos nada hasta diciembre del 2009, donde nos volvimos a sentar un 28 de diciembre y tuvimos la misma conversación, un sábado. Al día siguiente yo quería estar seguro y le pregunté a Vanessa antes de ir a hablar con el hermano Pablo y ella: sí, casi me empujó. Y cuando hablé con el hermano Pablo, él se echó a reír, porque quien estaba a cargo aquí había pedido salir, y el hermano Pablo dice que él había pensado en nosotros, pero como les dije a ustedes, entre los dos éramos parte de 8 ministerios. Y el hermano Pablo le preocupaba que nosotros pensáramos que nos estaban degradando. Pero todo eso lo hizo Dios. Porque ustedes no saben, pero Vanessa fue la fundadora del Ministerio de Células en Callecú, lo que llamamos el Manantial de Bendiciones. Y ese era el amor de Vanessa. Ella amaba ese ministerio, como ama prácticamente todo lo que hace. Pero cuando tú creas algo, eso se convierte en parte de tu vida. Así que nosotros llegáramos a esa condición, sobre todo que ella llegara a esa condición, eso solo pudo venir de parte de Dios. Y Dios nos ha guiado hasta este momento, hasta donde estamos hoy. No nos ha dejado. Él ha sido nuestro refugio, pero también ha sido nuestra fortaleza. En medio de diferentes situaciones Dios ha estado con nosotros. Y yo no sé, pero yo creo que usted rara vez nos ve a nosotros cansados o agotados. Pero es que en todo Dios nos ha estado sosteniendo. Entonces,
Moisés entendía que a pesar de todo lo que ellos habían pasado en el desierto, de toda la gente que había muerto y todas esas cosas, dice, tú has sido nuestro refugio, has estado con nosotros, nos has protegido, pero tú eres Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Hay gente que dice, Diosito esto, Diosito lo otro, Diosito no, Diosito nada. Él es Dios. Y el problema es que cuando nosotros empezamos a hablar con esas palabras así melosas y tontas, empezamos también a menospreciar a nuestro Dios. Dios es digno de ser temido. Dios es digno de ser amado. Dios es digno de ser adorado, de ser reverenciado. Dios es Dios. Y punto. Ahora, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido eso que llaman la rompehueso, o han estado en el hospital con alguna cosa quebrada, o han tenido alguna enfermedad que los ha tirado en cama. Eso es una forma de quebrantamiento, pero cuando habla de que el hombre, de que vuelves al hombre hasta quebrantarlo, piense en Job, cómo Job quedó enfermo, que no fue un hombre que tenía tanto dinero, tanta cosa, de repente quedó sin nada. Sin nada. Pero hay algo que tenemos que comprender. Porque ahí mismo dice, y dices, convertíos hijos de los hombres. Y lo que está diciendo Moisés aquí es que tú vuelves al hombre hasta quebrantarlo para que él entienda que Dios existe y se convierta. O sea, él está quebrantándote, está tratando con tu vida porque tú no entiendes que él es Dios y lo que te está diciendo es conviértete, vuélvete a mí. Así que cuando usted tenga situaciones difíciles, esté pasando por problemas, deje de estarse quejando y mirando para cualquier lado. Levante la mirada porque es Dios el que está tratando contigo. Es Dios el que te está quebrantando, es Dios el que te está haciendo pasar por problemas. Ahora, yo descubro algo. Yo descubro que en Lamentaciones 3:40, que es algo que nosotros cantamos a veces, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Nosotros, Jeremías, que escribió esto, vivía en medio de un pueblo que realmente no le importaba nada con Dios, un pueblo que estaba totalmente desviado, que iba en pos de ídolos, que ignoraba a Dios constantemente y que lo ofendía muchas veces comparándolo con cualquier cosa. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer eso. Y Moisés estaba en una situación similar. Cuando Moisés subió al monte, al poco rato ellos estaban adorando a un ídolo. Y durante todo el camino del desierto se la pasaron quejándose. Quéjate, que quéjate. Y a lo mejor usted se puede identificar en eso, porque algunos nos quejamos. Y algunos nos quejamos, pero vemos cuando el otro se queja y no vemos cuando yo me quejo. Y una de las cosas que nosotros debemos dejar hacer es estar mirando lo que el otro hace, lo que al otro le pasa, y debo estar mirando lo que yo hago y lo que me pasa a mí. Porque por estar mirando lo que el otro hace, no me corrijo yo. No veo mi mal, no veo mi manera de ser. Y Dios dice, conviértete. No te puedes convertir mirando al otro. No te puedes convertir si estás tratando de convertir al otro. Conviértete tú. Cada uno de nosotros tiene que responder delante de Dios. Cada uno. Ahora, Moisés en su oración da 3 razones por las cuales nosotros debemos convertirnos. En realidad pueden verse como una, pero como está escrito, bueno, vamos a ver las 3 razones. Lo primero que dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué dice Moisés? Bueno, el tiempo para ti no es nada. Para nosotros 1000 años ni siquiera los alcanzamos a ver. Pero Dios, eso como que ni se dio cuenta que pasaron esos 1000 años. Y nosotros estamos tan preocupados por tanta cosa, pero para Dios eso no es nada. Y si tú no puedes ni siquiera alcanzar a vivir 1000 años, entonces ¿cómo tú puedes venir a menospreciar a aquel que ha vivido desde siempre y para el cual 1000 años es nada? Una de las vigilias de la noche, cada vigilia de la noche duraba 3 horas. Pero esto obviamente es comparativo. Para Dios 1000 años no es nada, no existe. Hay algunos teólogos que dicen que Dios ve la historia de la humanidad así como quien tiene
a toda la humanidad en una mesa, todo lo ve al mismo tiempo. Es como usted tiene una maqueta y él ve a Yania cuando nació y la ve a la edad que tiene ahora, lo ve al mismo tiempo. La está viendo chiquita y la está viendo grande. Él está viendo a nosotros, nos está viendo inclusive, ya sabe en qué momento morimos. Todo lo ve en un mismo momento. Dios lo sabe todo. Y para Él no hay diferencia. Entonces, si nosotros no podemos tener ni siquiera una idea de lo que eso significa, y que para Dios ni siquiera es nada, porque el tiempo no es nada. Nosotros, yo tengo 59 años y me parece una eternidad, pero no es nada. Para Dios 1000 no es nada. Entonces, si tú ves la grandeza de Dios, dice, los arrebatas como un torrente de agua. Empezaba Moisés entonces a describir, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. Pues, o sea, si tú tienes un sueño, te paras en la mañana, apenas te acuerdas del sueño. A menos que sea como Celi, que se acuerda de todas las cosas que sueña, pero la mayoría de nosotros ni siquiera recordamos los sueños que tenemos. Somos como Nabucodonosor, que se levantó en la mañana y no se acordaba ni siquiera que había soñado, y tuvo Daniel que recordar el sueño. Entonces, somos como sueños. ¿Sí? Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Nuestro tiempo es nada. Nuestro tiempo en la tierra no es nada. O sea, nosotros no vivimos nada de tiempo. Y piénselo, o sea, Dios ha vivido siempre. Ahora, algunos dicen que los científicos, que creen que saben todo, dicen que la tierra tiene 13.000 millones de años o algo así, una locura de esa. Pero la Biblia dice que la tierra tiene aproximadamente o cerca de 6.000 años. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, es que la Biblia no lo dice, tiene que buscarlo. Pero más o menos si nos vamos por la creación y demás y calculamos, y no se complique. Usted vaya y pregúntale a los judíos cuántos años tienen ellos y le van a decir en qué año estamos. Ellos han calculado que son 5.700 y tantito. Por ahí está la cosa. Ahora, si son 13.000 millones, o 5.000, o 100, ¿quién de nosotros ha vivido eso? Y Dios ha vivido siempre. Entonces, tienes que saber que a quien te estás enfrentando es a uno que no solo no ha muerto, no solo ha vivido desde siempre, sino que simplemente no puede morir. Pero que además que puede morir, si usted se va a Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, no temas al que puede matar tu cuerpo y luego después de eso no puede hacer nada. Teme más bien aquel que después de matar tu cuerpo destruye tu alma en el infierno. Tú no puedes matar a Dios, pero Dios ni siquiera tiene que pensarlo para que tú mueras. Ya Él planeó cuándo naciste y planeó cuándo vas a morir. Ya lo sabe. Segundo, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Si Dios se enoja, dice, con tu furor somos consumidos. Y aquí usted tiene que ir y se va al Antiguo Testamento y se va al libro de Números y empieza a ver cada vez que Dios se enojó lo que pasó. Se encendió un fuego allá y se murieron no sé cuántos miles. Y se encendió otro fuego acá y se murieron no sé cuántos miles. Y entró una mortandad y empezó a morirse pocotón de gente y tuvo que Aarón ponerse en medio. Se enciende su furor y somos turbados. Se enciende tu ira y todos quedamos temblando. Dios, todo el mundo queda temblando. Si Dios se manifestara ahora, todo ese poco de gente que habla tonterías estaría temblando. Porque en realidad Dios es real. Pero nosotros somos como humo. Nosotros estamos hoy aquí, pero mañana, olvídele, no sabemos. El dicho popular es, el día de mañana no le es prometido a nadie. Quiero que sepa que el próximo segundo no le es prometido a nadie. Puedo estar hablando aquí ahora y que a lo mejor ni siquiera termino de hablar y ¡pum! Caigo.
Para no echarle, para no decirle a usted, porque después se asusta de que el pastor está profetizando. Yo no profetizo nada. La profecía se la dejaron a otro. Dios no me dio eso a mí. Pero entienda, nuestro Dios, nosotros muchas veces adoramos de palabra. Proclamaré, mi Dios es grande, te exaltaré, tú eres santo, y te daré la gloria y honra, yo te adoro. Y me quedo sentado en la banca, ni siquiera me levanto. Porque para nosotros el cantar es solo cantar. Porque para nosotros venir a la iglesia y pasar un tiempo aquí es solo venir a la iglesia y pasar un tiempo aquí. Pero no entendemos que nosotros venimos a este lugar, o debiéramos venir a este lugar, porque tenemos un Dios grande. Nosotros salimos de aquí y apenas nos acordamos. A mí me gustaría hacer una prueba. ¿Quién dice así y levanta la mano? ¿Hay alguien que levante la mano? Flojos. Hermano Dionisio. No, hermano Dionisio, usted no, porque usted ya me ha dicho que no puede. Pero algunos de los más jóvenes, llamarlo de una hora después que salimos aquí. Oye, ¿qué dijimos en el culto? Nada más una hora. No lo voy a hacer obviamente, pero ya me están mirando así con mala cara. Pero entendemos realmente quién es nuestro Dios. Usted dice, la gente dice, yo quiero estar en la presencia. Están hartos de pecado. Si tú te paras en la presencia de Dios, harto de pecado, ahí mismo vas a quedar. Ahí mismo vas a quedar. Dios no es cualquier cosa. Tenemos que entender, Dios no es cualquier cosa. Y Dios merece que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, que le adoremos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que nosotros vengamos aquí y nos rindamos delante de Él, pero no que vengamos aquí. El problema es que algunos quieren adorar a Dios aquí, pero allá afuera no. Y la adoración a Dios no es aquí, es en todo lugar. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús cuando estaba hablando con la mujer, vendrá un momento que ni aquí ni allá, porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad. ¿Usted sabe lo que eso significa? La mayoría no lo entiende, piensa que adorar en espíritu y en verdad es un momento de levantar las manos. No, un adorador que adora en espíritu y en verdad adora donde quiera que esté. Su vida es adoración a Dios. Entiende que Dios es grande y ya no canta así por gusto. Yo entiendo que en ciertos momentos está ahí como que no estamos así conectados, pero todo el tiempo, todos los domingos cantamos fríamente como si estuviéramos cantando una salsa. La gente que canta allá salsa allá afuera canta con más pasión que nosotros. Tiene mayor corazón. Y el Dios de ellos ni siquiera existe. El Dios de ellos ni siquiera es real. Vea, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Dios está viendo todo lo que tú haces. Él está al tanto de todos tus pecados, de todos tus malos pensamientos, de todos tus malos deseos. Dios lo tiene todo así, presente. Él lo está viendo y tú ni te das cuenta. Ni lo entiendes. Porque si lo entendieras, no lo harías. Dice que Amy Semper McPherson, cuando era una niña, un día le dice a la mamá, él empezó a sentir un gran temor por la presencia de Dios. Y le dice, mamá, ¿Dios está en todas partes? Dice, sí, hija, Dios está en todas partes. Y se metió en el closet. ¿Y aquí? Sí, está en el closet. Se metió bajo la cama. ¿Y aquí? Sí, está en todas partes. Y se escondió en varios lugares y le preguntaron a la mamá, ¿aquí? Sí, Dios está donde quiera que te metas. Y dice que desde ese día ella cogió mucho temor porque Dios la veía donde quiera que estuviera. Pero nosotros muchas veces estamos allá afuera y no nos acordamos que Dios está con nosotros. Nosotros venimos aquí y decimos, sabemos que la presencia de Dios está porque Él ha dicho que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero cuando usted está allá afuera también está ahí.
cuando usted está diciendo mentiras, cuando usted está haciendo todo el poco de cosas que hace, Dios le está viendo. Es más, usted todavía no lo ha dicho y yo está aquí, mira, voy a darle chance a ver, pero ya yo sé que la va a decir. Es como, perdóname Señor por la comparación, pero es como hace años cuando yo estaba en el curso de Del Carnegie y agarré un día y yo normalmente no estudio nada, me dan las cosas y lo llevo a mi casa, lo tiro ahí, regreso al curso como si normalmente así hacía antes, bueno, pero no es que ahora, antes así hacía. Antes hacía así, pero esta vez me dio por llegar a mi casa, agarré el cosa, me enfoqué. Cuando yo me enfoqué es que yo no estaba estudiando nada, sino que, o sea, uno va leyendo y de repente se desenfoca y me dice, oye, ¿qué era lo que estaba leyendo? Y regresaba atrás, así hasta que conecté todo, ¿no? Entonces, cuando llegamos al curso, nadie sabía, yo no sabía, ni los demás no sabían, nos iban a preguntar. Y nos pusieron así en 2 grupos. Entonces, cuando el hombre empieza a leer la pregunta, yo levanto la mano. Y entonces, todo el mundo se quedó mirando y qué. Pero si no he leído la pregunta, termine de leerla, pues. Y cuando terminó de leerla, contesté. Entonces todo el mundo se reía. Pero con Dios no es risa. Dios te deja correr y te está viendo. Y si no te corriges, tu pecado te va a alcanzar. Dios, dice la Biblia que Dios es justo, pero también dice que es misericordioso. Por su misericordia, dice, nosotros no hemos sido consumidos. Por su misericordia Cristo murió en la cruz y nosotros tenemos el perdón de pecado. Por su misericordia nosotros vamos a poder un día pararnos delante de Él. Pero cuando eso llegue, si usted no le ha reconocido en la tierra, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si usted va a poder estar parado delante de Él. Porque usted aquí está preparándose. Nosotros estamos preparándonos. Yo estaba pensando, la polémica esa de que si los niños se salvan o si no se salvan, yo digo, Dios no quiere chiquillos rebeldes allá arriba. Dios no quiere. ¿Por qué echaron a Adán y a Eva del paraíso? ¿Por qué? Por desobediente. ¿Usted cree que Dios quiere chiquillos desobedientes allá arriba? No, es que porque es un niño. Dios no está en ese juego. Dios no está en ese asunto de que, Él no es como usted, de que, porque pobrecito que está chiquito. No, Señor, ese no es Dios. Por eso es importante, y les he dicho 1000 veces, que desde que está chiquito, apenas hace corríjalo. Para que él desde chiquito aprenda a respetar, para que aprenda a comportarse, para que cuando llegue el momento realmente pueda estar en la presencia de Dios. No crea que porque es niño, Dios no está en ese juego. Ese juego de hombres, sobre todo de mujeres. Si usted ama a su niño, corríjalo. Enséñeles desde temprano el camino. Aquellos que dicen, es que nadie va a ir para el infierno porque Dios es amor. Precisamente porque Dios es amor es que van para el infierno. Es que lo que pasa es que la gente no entiende. La gente cree que Dios es amor, ese amor de sentimiento. Pobrecito, que Dios no anda en eso. Decía Vanessa hace unos años atrás que estábamos conversando sobre el asunto de los fariseos, decía que Jesús amaba a los fariseos. Pero ¿cómo les hablaba? ¿Usted alguna vez ha leído el capítulo 23 de Mateo? ¿No lo ha leído? 7 veces le dice hipócritas. 7 veces les dice hipócritas. Porque es que Dios no está en el jueguito de consentir a nadie. Dice la Biblia que Jesús amaba a Juan. Ese era el discípulo amado. Pero cuando él y el hermano vinieron de que no quieres que echemos fuego sobre... Ustedes no saben ni de qué espíritu son. Ese Jesús mansito que hablaba bonito es el Jesús de los idólatras, de los falsos y de los mentirosos. Ese Jesús no está en la Biblia, por lo menos yo no lo veo. Y si usted lo ve, por favor, muéstremelo. Jesús se encuentra con un ciego y el hombre, si es ciego, está ciego, ¿no?
Y Jesús sabe que el hombre está ciego. Y el ciego con mucha dificultad porque no sabía, nada más escuchó que venía. Dice, ¿Qué? Jesús, hijo de David. No sabía ni dónde estaba, pero él estaba clamando a Jesús porque sabía que estaba cerca. Y cuando el ciego se acerca a Jesús, ¿ustedes no creen que Jesús sabía qué es lo que él quería? ¿Qué quieres que te haga? Yo creo que a mí no me hubiera sanado por eso. No es obvio. Pero al otro ciego sí le abrió la vista de una vez. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios no es un Dios sentimental. El amor no es amor sentimental, el amor de Dios. Es un amor verdadero que se basa en lo correcto, que se basa en lo verdadero, en lo real. Y por eso, por amor, muchos van a ir al infierno. Dios los amó, pero ellos no quisieron responder a ese amor. Porque Dios es justo. Punto. Tercero, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como los pensamientos. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, tu fortaleza es molestia, su fortaleza es modestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dios ya dijo, Nica va a vivir hasta aquí, Raúl va a vivir hasta aquí, Celi va a vivir hasta aquí, Toña va a vivir hasta aquí. Usted no va a vivir ni un día más de lo que Dios ya programó para usted. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, bueno, vas a vivir hasta aquí. Nuestros días declinan, dice, a causa de tu ira. Dios se enojó, y porque se enojó, nosotros morimos. Usted muere y yo muero porque Dios se airó con nosotros. De otra manera, no moriríamos. Alguien preguntó, si Adán no hubiera pecado, ¿hubiera muerto? La respuesta es obvia, es no. ¿Y por qué es obvia? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que por el pecado de un hombre, la muerte entró al mundo. Si Adán no peca, no hay muerte. Es obvio y punto y sencillo. Y nosotros morimos por el pecado. No hay otra cosa. Dios tiene el control de todas estas cosas. Y Dios es el que sabe lo que es correcto, lo que hay que hacer, cómo debemos conducirnos, pero nosotros tenemos que buscarle. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que convertirnos a Él. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver y de pensar y dejar de estar pensando en mí. Ay, Señor, yo. No. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me mueva? Señor, tengo este problema, ¿cómo lo resolvemos? Señor, tú eres el que sabe. Señor, Él es todo, Él es el Señor, no yo. Es a Él al que tenemos que mirar, es a Él al que tenemos que buscar, es a Él a quien tenemos que convertirnos. Debemos estar pensando dejar de estar pensando en nuestra gloria y estar pensando en la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar enfocado en que Dios debe ser glorificado en nuestras acciones. Así de fácil y sencillo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? ¿Quién entiende que Dios se enoja y simple y sencillamente desaparecemos? Conviértanse, convirtámonos. No estemos provocando a Dios, no estemos provocando la ira de Dios. Volvámonos a Él, dejemos de estar andando por nuestros propios caminos. Porque eso es lo que hacemos cuando andamos creyendo que Dios está sirviéndonos a nosotros, cuando nosotros debemos servirle a Él. Doy gracias a Dios porque este versículo yo lo he leído, lo he oído muchas veces, pero hasta ahora lo entiendo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nuestros días son tan pocos y nosotros no estamos conscientes de eso. Señor, enséñanos, muéstranos, ayúdanos a entender que nuestros días son pocos para que no estemos perdiendo el tiempo.
para que estemos aprovechando cada minuto de nuestra vida, para que estemos aprovechando el tiempo en cosas productivas, en agradarte a ti, en hacer tu voluntad, en glorificar tu nombre, en vivir para ti. Enséñame la brevedad. La sabiduría no es inteligencia de saber cómo armar una computadora, o cómo hacer un refrigerador, o cómo descubrir la bomba no atómica, etcétera, etcétera. La sabiduría de la que está hablando aquí es esa sabiduría que me hace poner la mirada en Dios y hacer su voluntad, en convertirme a Él y buscar agradarle a Él y buscar hacer lo que a Él le agrada. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Cuánto tiempo has vivido? ¿Qué has hecho durante ese tiempo? ¿Qué tiempo has dedicado de tu vida a agradar a Dios? A vivir para Él, a hacer la voluntad de Dios, a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga para yo hacerlo? A estar pendiente de que Dios, de escuchar, de sentir lo que Dios está diciendo y caminar en ese camino. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo crees que te queda? Los más jóvenes dirán, no, a mí me quedan todavía 50, 60 años. Tú no sabes. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado, tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Y ahí siempre tengo que acordarme de David Brainerd y de, no que es apellido Martin o Martin no sé qué, que ambos estaban enfermos. David Brainerd de tuberculosis, y vivió cada minuto. Se internó en los montes de Estados Unidos para evangelizar a los indígenas de Estados Unidos, y cuando regresó de allá fue solamente para morir. Y el otro, nadie sabe ni siquiera dónde murió. Iba en un tren allá en la India y ni siquiera tienen idea dónde quedó. Cada día de su vida entregados a servir a Dios. Pero nosotros creemos que tenemos derecho. Yo tengo derecho a ir, yo tengo derecho a hacer, no tienes derecho a nada. Solo tienes derecho a lo que Dios te permita. O si eres siervo de Dios, porque por lo menos yo soy siervo de Dios, y yo no puedo moverme porque me da la gana. ¿Usted quiere? Déjeme decírselo bíblicamente. Pablo se identifica en sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, Pablo era un siervo de Jesucristo, así que Pablo iba un día sirviendo a Cristo, y él quería servir a Cristo yendo a Asia, y el Espíritu Santo le dijo, no, yo no quiero que vayas allá. ¿Qué hizo Pablo? Se detuvo. No, cambió de dirección, no se detuvo. Entonces él quería ir a Bitinia, y el Espíritu Santo le dijo, no. Así que como ya le dijeron dos no esperó el 3, se quedó quieto. Ya no voy para ningún lado. Me voy a quedar aquí hasta que me digas para dónde. Entonces el Señor le presentó una visión y vayan para Macedonia, y eso fue lo que hizo. Nosotros tenemos que entender realmente lo que es ser cristiano. El cristiano no tiene vida propia. Déjeme repetírselo. El verdadero cristiano no tiene vida propia. No tiene derecho ni a quejarse ni a cansarse. ¿Cómo que no tiene derecho a quejarse ni a cansarse? No, no tiene. En todo caso, usted puede ir delante de Dios y decirle, Señor, me siento cansado. ¿Pero qué dice el Señor? Dice el Señor, yo doy esfuerzo al que está cansado y aumento las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso quiere decir que no podemos descansar. Usted se puede ir a un resort si quiere, no hay problema. Dios no va a estar correteándolo por allá diciéndole, hey, ¿qué haces aquí? Aunque puede ser que sí. Hay un par que los agarra y le dice, hey, ¿tú qué haces aquí? Pero acuérdese de algo. Yo pienso que si algún día me diera la locura de querer hacer lo que me da la gana, entonces yo quiero que Dios piense de mí o piense o tenga conmigo tales planes como lo tuvo con Moisés, por ejemplo, o como lo tuvo con Jonás. Pero no quiero ser como Jonás, sino como lo tuvo con Jonás. ¿Qué significa eso? Moisés no quería ir a Egipto, pero Dios dijo, vas porque vas.
Jonás se fue hasta el otro lado. Y Dios viene para acá y lo tiró allá al otro lado. Qué bueno es que Dios tenga planes con uno. Qué maravilloso es. Le dice Moisés a Dios: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. No sé qué estaba pasando allí. Hasta allí no investigué, pero yo me imagino que era uno de esos momentos en que Dios estaba dando palo. Y Moisés se puso de rodillas y dijo: cálmate ya, Dios, ya no sigas azotándonos. Y aquí viene algo hermoso, dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos con todos nuestros días. En Lamentaciones 3:22 está lo que yo creo que es la respuesta a esa oración. Dice Jeremías en Lamentaciones 3:22. Ya voy para allá, no se apresure. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros lo cantamos: nuevas son cada mañana. Pero usted está viendo la oración de Moisés. Usted está viendo por qué es importante que la misericordia de Dios sean nuevas cada mañana, para no ser destruidos. Pero, mire lo que dice Moisés. Mire la oración de Moisés. Una persona que realmente está agradecido con Dios, que está entendiendo lo que está, dice: de mañana sácianos de tu misericordia, y dice: y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El problema es que Dios nos renueva la misericordia todas las mañanas, pero nosotros ni nos enteramos. Porque pensamos que yo me levanté y dormí y descansé, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Porque, ay, qué bueno que dormí bien, oh, qué malo que dormí mal. Pero abriste los ojos. Y la única razón por la que sigues respirando es porque Dios tiene misericordia. Pero, porque nosotros hablamos siempre a medias sin entender lo que decimos. Porque si yo muero, es también porque Dios tuvo misericordia. Porque yo muero en Cristo. La misericordia no es solamente para los que están vivos. A veces se para la gente y yo digo: pero es que ¿por qué hacen eso? Siempre están repitiendo lo mismo que dice otro. Ah, no, la misericordia de Dios porque hoy respiras, y muchos no se levantaron, pero muchos de esos que no se levantaron se fueron con Cristo. ¿Y para ellos no fue misericordia? Sí, también lo fue. La misericordia no tiene nada que ver con que usted se levante hoy y pueda respirar y pueda caminar y pueda oír, porque por ahí hay muchos a los que Dios no quiere. Ay, hermano, Dios no lo quiere, Dios está enojado con ellos, Dios está irado. Dice la Biblia que Él está enfurecido con esa gente, pero ellos están respirando. Pero usted se levantó y está respirando, pero está respirando en la paz del Señor, está respirando en Cristo Jesús. Eso es misericordia. El Señor lo miró allá en la eternidad, lo vio y le dijo: mira, aquí está sucio y hediondo, pero voy a cogerlo yo mismo, lo voy a limpiar, lo voy a pulir, y es mío. Eso hizo con nosotros. Y ahí es donde está la misericordia de Dios. No en que yo me levante y respire. Imagínese la misericordia de Dios a uno que se levantó, que está respirando, que no tiene a Cristo, que le falta un pie y que además está en el hospital entubado hasta... Qué misericordioso es Dios. Ahora, pero si recibe a Cristo en esa condición, gloria a Dios. Ciertamente, mientras la gente respira, tiene oportunidad, pero muchos no la aprovechan. Ciertamente, toda esa gente está recibiendo el beneficio de la misericordia de Dios, pero llega el momento en que se acaba.
La misericordia de Dios no se acaba. Bueno, dime por qué hay tanta gente que va para el infierno. ¿Y cómo usted sabe, pastor, que hay tanta gente que va para el infierno? Porque la Biblia lo dice. ¿O no dice el Señor Jesús que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran? Y angosta la puerta, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Entonces, ¿por qué hay tantos allí? Se agota para con el que no quiere. Se agotó para con Faraón, que le dio palo y palo y palo y palo y no quiso convertirse, no quiso hacer caso. Bueno, terminó ahogado. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Y hay una expresión que he escuchado por ahí. Yo no quiero volver al mundo porque el mundo me trató muy mal. Y aquí hay una oración para ti. Ahí está en la Biblia. Señor, alégrame conforme a los días que me afligiste en el mundo. Porque quiero que sepas que si tú en el mundo la pasaste mal, era porque Dios quería atraerte a Él. Él te estaba afligiendo, Él te puso los problemas, Él te la hizo difícil para que entendieras que tenías que venir a su camino. Él te estaba llamando y te estaba diciendo, conviértete, cambia tu camino, ven a mí. Y hoy estás en Él. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Y aquí es donde la mayoría de nosotros tenemos que entender. Usted y yo estamos aquí para hacer una obra del Señor. Y aquí lo que está diciendo es, Señor, cuando Él llamó a Moisés, las obras de Dios se manifestaron a través de Moisés. Todas las plagas, el mar que se abrió y todas las cosas que Moisés hizo eran la obra de Dios haciéndose a través de Moisés. Y nosotros debemos anhelar que la obra de Dios se aparezca, se haga a través de nuestra vida. Quizás no abramos el mar, digo, lo más seguro es que no vamos a abrir el mar. Lo más seguro es que nunca vamos a hacer que el sol se detenga como hizo Josué. Yo estoy casi seguro que no vamos a hacer que el Señor haga que el vellón te seque un día y todo mojado y que otro día esté mojado y todo seco. Estoy casi seguro que no va a pasar como con Isaías, que el sol retrocedió. Pero Dios va a hacer cosas maravillosas con su vida si usted se deja usar. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Dios nos dé entendimiento. Dios nos ilumine, nos muestre, nos enseñe. Su misericordia sea sobre nuestra vida. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. ¿Qué son las obras de nuestras manos? Dice, sí, la obra de nuestras manos confirma. No está hablando de todo el tiempo. Bueno, si usted tiene un sembradío de yuca por allá, Señor, que las yucas paran. Si usted tiene un sembradío de maíz, que salga mucho maíz. Eso es parte. Pero realmente nosotros decimos, Señor, que la gente se convierta. Que la gente conozca a Cristo. Que la gente rinda su corazón. Que yo, el tiempo que paso predicando, que paso hablándole a la gente, alguien se convierta, que la gente se vuelva a Cristo, que la gente entienda y empiece a buscar del Señor, que se conviertan de verdad. Porque hay muchos que se convierten de mentiritas, pero que se conviertan de verdad. Y que entiendan que no hay mejor camino que este. Debemos comprender que en comparación con Dios nuestra vida es nada. Es nada. Debemos comprender que Él nos creó y que desde siempre ha estado llamándonos a volvernos de corazón sincero a Él. Adán y Eva pecaron y se escondieron y Él apareció en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Y yo quiero que usted comprenda algo. Hay quien dice por ahí que Dios es machista. Porque quieren mirar a Dios desde una perspectiva humana. Pero Dios es un Dios de orden. Y cuando Adán y Eva pecaron, Él no llamó a Eva, llamó a Adán. ¿Por qué llamó a Adán? Porque era Adán a quien había puesto como cabeza.
porque era Adán a quien había puesto, le había dado la responsabilidad del huerto, de la mujer, de los animales. Era Adán el responsable. Cuando hablo con mi amigo el doctor, que sabe todas las cosas de ley y demás, siempre que hablamos de personas que cometen algún tipo de fraude o algo en las entidades del gobierno, y de repente sale, por ejemplo, el presidente, ocurrió una cosa durante su periodo y él dice, yo no soy responsable, fue el ministro tal. Entonces dice el doctor, hay una cosa que se llama responsabilidad de comando. Él debía saber, él tenía que saber, él es responsable porque él es el que está a la cabeza. De tal manera que si algo malo ocurre aquí, yo soy responsable, porque yo debiera saber. Y como le he dicho muchas veces, yo no soy mejor que ustedes, ni valgo más, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente tengo más responsabilidad. Adán era responsable porque Dios lo había puesto. Y quiero que sepa que eso no ha cambiado. Adán sigue siendo responsable. El varón sigue siendo responsable. Es un asunto de orden. No es un asunto de que el hombre sea más o menos que la mujer. De hecho, si el hombre trata mal a la mujer o si la menosprecia, tiene que dar cuenta delante de Dios. Debemos comprender las 3 razones que Moisés nos da. Primero, nuestra vida es muy corta para siquiera tratar de entender a Dios y no debemos perder el tiempo estando alejados de Él. Debemos procurar estar lo más cerca de Dios que podamos toda nuestra vida. Segundo, Dios es santo y no soporta el pecado. Por lo tanto, su enojo por andar apartados de Él hará que desaparezcamos como si nunca hubiéramos existido. Tercero, la ira de Dios es temible y por su ira nos hace morir. Dios es misericordioso, sí, y mucho. Si nos convertimos a Él, manifestará en nosotros su obra y nos dará su luz, nos dará entendimiento, nos dará aprobación y hará que lo que nosotros hagamos con nuestras manos prospere, sea bendecido de fruto. Pero tenemos que volvernos a Él. Tenemos que buscarle a Él. Es Él el que marca la diferencia. Sepamos algo. Yo creo que no es un asunto de la iglesia de hoy. Yo creo que ha ocurrido todo el tiempo. Siempre hablamos de que lo que pasa es que hoy no sé qué y la gente hoy no, es que siempre ha habido gente y nunca han sido los menos, casi siempre han sido los más, que piensan que la vida cristiana es un paseo, un relajo, y algunos piensan que es muy dura. Ni es un paseo, ni un relajo, y tampoco es muy dura. La vida cristiana depende 100% de Cristo. Si nosotros le entregamos nuestra vida, si nosotros realmente ponemos seriedad en el asunto y entendemos quién es nuestro Dios y entregamos nuestra vida a Él, nosotros simplemente vamos a pasar por esta vida haciendo lo que hay que hacer. Y las dificultades van a ser solo eso, dificultades. Cosas que están ahí. Es como cuando usted va caminando y tiene un gabinete ahí y bueno, no tiene la fuerza para moverlo, pero se busca una máquina y la quita y sigue adelante. Nuestra máquina es Dios. Si Él quiere que nosotros avancemos, Él va a quitar el gabinete. Pero tenemos que estar en Él. Ahora yo quiero hacerle mención de algo antes de terminar. Yo lo he dicho varias veces hoy, pero yo quiero saber si usted ha notado que la Biblia habla de estar en Cristo. ¿Sabe lo que significa estar en Cristo? En este momento usted está en la iglesia. La hermana Porfiria está fuera de la iglesia. Estar en Cristo es estar
dentro de Cristo. Esta palabrita de 2 letras que dice en, significa dentro. Significa que Cristo nos cubre, nos protege, nos guarda, que caminamos en Él haciendo, Él es el que está viviendo por nosotros. Es como que simple y sencillamente Él nos cubrió totalmente y Él tomó el control. Eso es estar en Cristo y así es como Dios quiere que nosotros estemos. En Cristo. Y cuando usted decide estar en Cristo, entonces usted será un verdadero adorador y adorará a Dios donde quiera que esté. Adorará en espíritu, ¿verdad? Porque su vida misma será adoración. Deje de estar pensando en ese asunto de que vamos a adorar a Dios con... Si usted no, si su vida no es adoración, usted puede cantar todo lo que quiera, nunca adorará a Dios, jamás. Solo los verdaderos adoradores adoran a Dios y los verdaderos adoradores, su vida es adoración. Y cuando esos abren la boca, aunque canten mal, aunque no sepan ni siquiera llevar el ritmo, esos están adorando a Dios. Y los que llevan el ritmo, que cantan muy bonito, pero que no son adoración, nunca adoran a Dios. Dios nunca recibe su adoración. Dios solo recibe la adoración de los que están entregados a Él. Conviértete. Convierte tu corazón, convierte tu vida, conviértete a Él. Deja de estar poniendo excusas, debe estar diciendo no puedo, yo no quiero, no sé, no quieres cambiar. No es que no quieres. Deja de estar acariciando lo que eras en el pasado. El Señor quiere cortar con eso y hacer de ti una nueva criatura, pero tienes que dejarlo. Conviértete. Cambia, convertirse es cambiar. Es dejar lo que yo era para hacer otra cosa. Y al convertirte, Dios se convierte en tu prioridad. Esa cosa de que hay, ¿cuántas prioridades tienes? Una. La primera, todo lo demás es secundario. Mi primera prioridad, no, tienes una. La primera, todo lo demás es secundario. Y si Dios no es la primera, ya no es prioridad. Así que, escoge. Escoge. Como dice Josué, escoge a quién sirváis. A los dioses de Egipto, a los dioses de Ur de los Caldeos, de donde vino Abraham, a los dioses de Canaán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, te damos gracias por tu amor.